Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Me presento, yo soy la doctora Miriam Rita Molgaray, médica clínica, geriatra, gerontóloga comunitaria e institucional. Hice medicina del estrés y psiconeuroendocrinoinmunología. Y hoy vamos a compartir un tema que aborda, digamos, la familia, ¿no? Vamos a tratar de ver la importancia que tienen, ¿no es cierto?, las emociones bien encausadas dentro de lo que es el grupo familiar, para beneficio obviamente de la buena formación de nuestros hijos. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que la familia es un conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hijos, que pueden tener vínculos consanguíneos o no, y que tienen un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan, ¿no? Es decir, que es un sistema social y natural constituido por una red de relaciones que dan respuesta, dice, a las necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana. Cuando hablamos de red, ¿no es cierto?, nos da una idea de algo que está entrelazado, ¿no es cierto? Es decir, algo que está unido entre sí, que tiene un eje en común, que hay algo que coordina, ¿no es cierto?, y que va haciendo que vaya todo hacia un mismo lado. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta definición es que habla de roles, ¿no? Un rol es lo que se espera, ¿no es cierto?, del comportamiento de un individuo, ¿no es cierto?, en el medio social. Cada integrante de la familia, ¿no es cierto?, en la dinámica de función de la familia, va teniendo un rol diferente, ¿no? Sí vemos que esta dinámica familiar a lo largo de la historia va cambiando, ¿no? Antes, en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, es decir, había un rol en el cual la mujer estaba como ama de casa, era la que se encargaba de cocinar, de lavar, de planchar, de la crianza de los hijos, y el hombre era el que cumplía estrictamente el rol laboral y de traer el sustento y la provisión a su casa. En la modernidad que nos va atravesando, esos roles van siendo hasta compartidos, y aún a veces hay hogares en los cuales el papá, el varón, es el que por falta de trabajo se queda en la casa y ayuda con los quehaceres y con la crianza de los chicos, y la mujer es la que sale al trabajo. En estas dinámicas, digamos, que están, como quien dice, cambiadas o alteradas, es importante igualmente poder trabajar en que la funcionalidad de autoridad dentro del hogar esté bien marcada, ¿no? Porque vamos a ver que hay diferentes tipos de familias, ¿no? Están las familias nucleares, que son donde está, digamos, la mamá, el papá, los hijos. Están las familias monoparenterales, que son en donde hay uno solo que está a cargo de los chicos y de la casa, ya sea porque es viudo o viuda, porque se separó por un divorcio. Están también las familias extendidas, que son aquellas en las cuales, aparte de estar la mamá, el papá, el hijo, se convive con la abuela, con tíos, con primos, ¿no? Y estos diferentes modelos o tipos de familia hacen que a veces la dinámica del funcionamiento se vea alterada, pero esto no tiene que ser así. Sabemos que el hogar es el primer sitio en donde las raíces de estos futuros hombres y mujeres son sembradas, y debemos ser conscientes y responsables de eso, porque en realidad somos responsables de la administración de nuestros hijos, somos responsables de las herramientas que a lo largo de su crecimiento le vamos dando para que ellos puedan el día de mañana afrontar la vida. Vieron que hay diferentes tipos de padres. Están los padres autoritarios, que son aquellos que, es decir, hay un exceso de control, pero que son poco afectivos, ¿no es cierto? Y a veces descuidan
las áreas emocionales de sus hijos. Están los padres permisivos, que son aquellos que le dan tanta libertad a los hijos que a lo que hacen es consensuan todo el tiempo entre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y lo que puede producir esto en estos chicos es que sean chicos sí con una autoestima muy alta, pero que no puedan, por ejemplo, después en un trabajo desenvolverse correctamente porque no pueden acatar órdenes y no pueden acatar autoridad porque los límites no fueron puestos bien. Después también están los hogares en donde están los sobreprotectores, ¿no? Estos papás que están todo el tiempo cuidándolos de todo a los chicos y no les permiten tener experiencias, ¿no es cierto? Y entonces esto hace que los chicos después sean chicos temerosos o frustrados o que tengan depresión porque no pueden afrontar cosas. Y después están los hogares estables, que serían los más, como quien dice, benévolos, ¿no es cierto?, los más beneficiosos, que son aquellos en donde hay un equilibrio y un poco de cada cosa. Es decir, no tengo que ser ni tan permisivo ni tan autoritario y no puedo delegar a mis hijos la responsabilidad de decisiones que son mías como papá y como mamá. Si bien en la dinámica del diario vivir puede ser que la mamá esté afuera más tiempo que el padre o que los dos estén trabajando, ¿no es cierto? Y que aún a veces hay hermanos menores que quedan a cargo de los mayores, no puedo escapar como papá y como mamá de la responsabilidad de marcar y delimitar las funciones, los límites, las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que no podemos delegar como padres, ¿sí? A un hijo lo que lo marca en realidad no es tanto lo que hablamos, sino de cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento es lo que ellos pueden ver, ¿no? Somos más observados de lo que creemos. En Deuteronomios 6:6-8 nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas, ¿no es cierto?, constantemente a tus hijos, háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo y llévalas en la frente como una marca. Esto nos habla de que es muy importante tener una relación de diálogo con nuestros hijos y todo lo que nosotros le enseñemos, es decir, en ellos, va a dar frutos. Para poder yo transmitirle a mis hijos emociones sanas, tengo que tener el tiempo de escucha y el tiempo de hablar. Es decir, a veces en este mundo, ¿no?, que estamos tan en el consumismo y todo, muchas veces nos ocupamos más de la parte material, de que no le falte el alimento, que no le falten las zapatillas, que tenga su celular, etcétera, etcétera, y nos privamos del tiempo de compartir en una mesa, en un horario, en el poder comer todos juntos. Y sé que a veces es complicado porque todos tenemos diferentes horarios, pero bueno, hay que tratar de consensuar para que en un horario, sea la cena o sea el almuerzo, podamos estar todos juntos y ahí poder charlar sin el televisor, sin la tablet, sin el celular en la mesa, y poder tener este diálogo de saber cómo está. A veces nos pasa que hay una conexión y desconexión, ¿no?, en el cual vivimos todos bajo el mismo techo, tenemos el mismo apellido, pero en realidad como papás no sabemos si el hijo sale, entra, está estudiando, no está estudiando, cómo le va en la escuela, qué amigos tiene, si salió, si vino, ¿no? Y eso habla de que no hay una buena comunicación en la familia. Y acuérdense que cuando empecé al principio dije que era como una red, hay que estar comunicados. ¿Por qué digo todo esto? Porque las emociones, es decir, nos manejamos y nos regimos mucho por las emociones, ¿no? La emoción se genera en el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema que nosotros tenemos en el cerebro, ¿sí?, que está formado por el tálamo, hipotálamo, la amígdala, en el cual la emoción genera una respuesta fisiológica, ¿no es cierto?, ante un estímulo, ¿sí? Son estructuras que generan un estímulo, ante un estímulo emocional, una respuesta fisiológica.
Vieron, por ejemplo, cuando nosotros discutimos o nos enojamos o incluso los retamos, que a veces nos viene un malestar físico. Uy, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele el estómago? Y no es que yo pensé, uy, me va a doler, sino que eso es como automático. Eso tiene que ver porque la emoción de enojo o la emoción de frustración que me pudo producir una discusión o algo, hace que a mí por ejemplo, en el estómago me secrete ácido clorhídrico, que es el mismo ácido que utiliza para la digestión, estando el estómago vacío, y entonces me produce una gastritis. Otra de las cosas que puede pasar es también con las emociones buenas. A veces estoy con dolores de cabeza o musculares o me duelen las cervicales y viene alguien que yo quiero mucho, que la estoy pasando bien, tengo una tarea y me olvidé de mi dolor. No es que me olvidé de mi dolor, sino que el cuerpo y mi cerebro y mi sistema límbico se encargó de liberar sustancias buenas, por ejemplo, del buen humor, la serotonina, y eso hace que también las endorfinas del dolor se liberen y entonces pasa mi dolor. Somos como una gran máquina. Entonces, nosotros como papás somos responsables de darles las herramientas a nuestros hijos para tener una buena inteligencia emocional, se habla, ¿no? La palabra dice que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y estamos muy regidos por nuestra alma, ¿no? Las emociones nos manejan todo el tiempo, pero nosotros debemos aprender y transmitirles a nuestros hijos que esas emociones deben ser bien encausadas. ¿Cómo hago esto? Fíjense, en el día 18 ya en el feto intraútero se empieza a formar el sistema nervioso central. En ese sistema nervioso central ya empieza a haber al día 20-22, semana 7-8 sería más o menos, ondas cerebrales. En la semana 22 aparece la presencia de este sistema límbico que yo les digo y sistema de las emociones. Y más o menos en la semana 26 intraútero empieza el feto a percibir los ruidos externos y, por ejemplo, las caricias y todo. Por eso es tan importante cuando estamos embarazadas las mamás tener un buen embarazo y también tener buenas emociones y tener buen diálogo. Creo que esto va a hacer que ese chico se desarrolle lo más sanamente posible. El desarrollo del sistema nervioso de un niño, ¿no es cierto?, se termina de conformar entre los 3 y los 5 años. Y en ese bagaje, en esa edad, todas esas emociones que él pueda percibir de su medio externo, ¿no es cierto?, y del comportamiento de sus pares y de sus padres, hace la respuesta del adulto. Es decir, nosotros vemos hoy muchos adolescentes deprimidos, muchos adolescentes con problemas gastrointestinales, con asma, con fibromialgia, muchos adolescentes que no tienen una dirección. Y todo eso tiene que ver por un vacío emocional que se les produce a ellos porque por una falta o un sentido de orfandad que aparece en su hogar, ¿no? El sentido o el sentimiento de orfandad es nada más y nada menos que un vacío emocional por la falta de relación con los padres, ¿no? Es como un sentido de abandono. Yo puedo estar presente en mi casa, porque muchos dirán, pero bueno, yo trabajo 12 horas y estoy en mi casa. Pero si cuando yo llego a mi casa no me puedo ocupar de preguntarle a mi hijo cómo está, cómo se siente, cómo van sus cosas, es decir, voy a estar en un problema. Y mi hijo va a estar en un problema porque no va a saber cómo relacionarse con otros, ¿no? Es decir, es muy importante. Fíjense que en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que yo le puedo enseñar a mis hijos en cuanto, primero es mostrarles que somos humanos, que no venimos con un libro bajo el brazo cuando somos padres, que no sabemos, pero sí trabajar como papás en nuestro poder de escucha, apartar y ver el problema, la situación que mi hijo me plantee desde su perspectiva y no desde mi perspectiva como adulto. ¿Qué quiero decir con esto?
que si, por ejemplo, viene mi nene de 6 años y viene muy triste, y está muy triste porque se peleó con el amigo o porque el amigo no le prestó la goma en la escuela, es decir, quizás para mí eso sea nada, sea algo que no tiene trascendencia, pero sí tengo que pensar que para él es en ese momento su mundo. Entonces yo tengo que tratar de transmitirle la seguridad, reforzar su personalidad y transmitirle que, bueno, que eso se puede consensuar, se puede hablar y siempre hablarle bien del otro, no mal, ¿no? Porque a veces estamos, bueno, pegarle una trompada, no, no es esa la idea, sino que la idea es trabajar en una buena emoción. Para poder que esta persona sea después un adulto sano, porque déjeme decirle que el estrés, que se define como un desequilibrio entre las demandas que tengo y mi capacidad de resolverlas, ¿sí? Es una de las principales causas de enfermedad en los seres humanos. Hay estresores internos y estresores externos, ¿no? Los estresores externos son todas las demandas que tenemos diariamente, ¿sí? Tiene que ver con las demandas del trabajo, la responsabilidad de la casa, la plata que no alcanza, los chicos que no se portan bien, etcétera, etcétera. Pero también tenemos estresores internos que tienen que ver con lo que yo creo de mí, lo que yo pienso de mí, lo que yo espero de mí. Y en esos estresores internos, nosotros como papá somos bastante responsables de cómo esa criatura, cómo ese adulto se va a sentir frente a las dificultades de la vida con lo que yo le transmití. La mente humana, ¿no es cierto?, trabaja con la percepción, que es una función psicológica que nos permite conocer las cosas mediante 3 funciones. Uno es, primero, recibir, procesar o organizar, y después interpretar. Esa información es recibida a través de los sentidos, ¿no? Y con ellos nosotros construimos una expectativa, o sea, hacemos una representación de los hechos. Por eso uno a veces, es decir, estamos en la familia y a veces uno, ¿no es cierto?, dice algo y los mismos diferentes miembros de la familia lo perciben o lo reciben de diferente manera. Eso tiene que ver porque de acuerdo a mi estructura emocional yo voy a poder percibir las cosas externas. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar y aparece una persona y bueno, esa persona pasa por el lado mío, ¿no? Según mi estructura y mi percepción, me pueden pasar por otras 3 respuestas diferentes. Puede ser que la primera es decir, ¿por qué no me saludó? Que seguramente está enojada porque seguramente le habré hecho algo, ¿no? Es decir, ¿qué me trabaja ahí? La culpa. ¿Por qué no me saludó? ¿Le hice algo? ¿Qué habré hecho? ¿Hice algo mal yo? Es decir, la percibo desde mi yo y desde mi culpa. Otra respuesta puede ser, ¿cómo puede ser que no me salude? ¿Que no me dio? ¿Que soy transparente? ¿No? Seguramente eso lo estoy haciendo desde el enojo, ¿no? ¿Cómo no me va a saludar? ¿No ve quién soy yo? Entonces ya lo percibo desde otro lugar, me enoja. Me enoja que me haya pasado por al lado y que no me salude, me enoja que me desagrada, como todo. Y otra respuesta también puede ser, es decir, ¿qué le pasará? ¿O está distraída? ¿Habrá tenido algún problema, alguna dificultad? Bueno, me voy a acercar a ver qué puedo hacer por ella. Ahí, es decir, lo hago desde otra emoción, desde la solidaridad, desde la empatía con el otro. ¿Vieron? Es una misma situación en la cual yo puse 3 respuestas diferentes, pero nuestra percepción de la vida es así. Entonces, con los ojos que yo miro es como yo voy a actuar. Entonces, por ejemplo, chicos que son criados en hogares de violentos, en hogares donde hay siempre maltrato, sea verbal o sea físico, es decir, va el chico que en su escuela, en su relación con pares, va a reaccionar de la misma manera. No va a tener recursos emocionales para poder, ante alguien que le contesta mal, poder consensuar. No, va a ir a la violencia, porque es lo que vive y lo que percibe en su hogar. Si una
un chico, por ejemplo, es muy tímido, muy introvertido, porque sus papás todo el tiempo le están diciendo que es un inútil, que no sirve, que no sabe, que para qué es, y lo comparan con el hermano, que el hermano es todo y él es nada. Es decir, va a ser un chico que en la escuela va a ser un chico introvertido, que no va a tener poder de decisión, que no se va a animar a mostrarse por miedo a que lo sigan desvalorizando. Entonces, fíjense, ¿no?, que con ejemplos tan simples nos podemos dar cuenta de la profundidad, de la responsabilidad que nosotros tenemos como papás para poder trabajar en la educación y en la formación de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad, es nuestra formación. Proverbios 23, 13, 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si castigas no morirá. Es decir, uno no habla de un castigo físico, ¿no es cierto? Pero a veces un buen cachetazo a tiempo, o un buen correctivo, diría yo, a tiempo, o una buena, es decir, reto, nos evita, ¿no es cierto?, muchas tristezas en el mañana. Es decir, tener un hogar sano en cuanto a una sanidad en todo aspecto, pero la sanidad de las emociones, en un hogar donde pueda haber un fluir de comunicación entre unos y entre otros, donde haya un poder de escucha desde los padres hacia los hijos y desde los hijos hacia los padres. Tener en claro que tener autoridad sobre la casa no significa gritar ni patear cosas, sino que se trata de tener una capacidad justamente de diálogo y de consensuar unos con otros. Es verdad que hay cosas que van a ir, digamos, desarrollándose en la medida que los chicos van creciendo, como yo le dije. No es lo mismo el trato de una criatura de 3 años como de un adolescente de 14 o de 18. Todo va cambiando. Yo puedo retar o decirle que no a una nena de 3 años, ¿sí?, pero no es la misma forma que voy a usar para un adolescente de 16 cuando me venga a plantear alguna cosa y yo le tenga que decir que no. Es otra la respuesta. Y por último, lo que les quería compartir como conclusión es esto: que no desperdiciemos el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Sé que a veces tenemos muchas ocupaciones, pero la calidad de tiempo que le demos va a ser el fruto de nuestra vejez y el fruto de ver a nuestros hijos desarrollándose como hombres sanos y saludables. Hay muchas enfermedades, fibromialgias, es decir, gastritis. Yo veo muchos adolescentes con problemas físicos que tienen que ver con sus represiones emocionales, porque no tienen con quién hablar, porque no se consideran, es decir, hay una desconexión en la familia, en donde todos tienen el mismo apellido, todos viven en el mismo hogar, pero que no se conocen los unos a los otros. Los invito en esta tarde a poder reflexionar sobre eso, a poder hacer cambios. Nunca es tarde para hacer cambios, y que podamos estar atentos, y que no haya un celular, una televisión, ¿no?, que me pueda reemplazar a mí como padre en mi función, ¿sí? Sé que a veces es tedioso, sé que los chicos cuando son chicos se ponen a veces caprichosos, muy demandantes, pero que si vamos a darle una tablet o un celular, que sea consensuado en un tiempo, que sea algo que sea meritorio por parte de ellos. Es decir, vuelvo a decir, para hacer correcciones no necesito ni gritar ni pegar, solo necesito esta autoridad de poder explicar, pero poner el límite, que pueda decir, que sepan, ¿no es cierto?, lo que hablábamos al principio, que todo no es que tiene un precio, sino que todo tiene un valor, que es un valor ético, un valor moral, un valor emocional, que tiene un valor de sacrificio, que todo lo que nosotros vamos siendo en la vida lleva un proceso, lleva una superación, ¿no es cierto? Que ellos puedan saber esta diferencia, que no todo se compra con dinero, que no todo se compra imponiéndose, sino que hay que tener valores claros para poder trascender y vivir en esta vida.
Bueno, hay mucho más para hablar. Me, me- me quedo feliz si ustedes pueden tomar de esta pequeña charla algunos ítems sobre que podamos tener emociones saludables. Estamos en esta vida para vivir armoniosamente, amándonos los unos con los otros, viviendo con gozo y viviendo en paz. Así que podamos esto transmitirle a nuestros hijos. Y que dificultades y procesos hay en todo tiempo y en todo lugar, pero que de todos salimos victoriosos en Dios. Les mando un beso enorme. Gracias por estar en este tiempo compartiendo conmigo. Y bueno, nos vemos en la próxima.